Esta noche el cielo de Caracas no tiene estrellas, solo hay humo, fuego y el rugido ensordecedor de los motores de helicópteros no identificados que sobrevuelan el Palacio de Miraflores. El mundo entero contiene la respiración mientras observa la caída irreversible de una dinastía que ha dominado Venezuela durante décadas. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se autoproclamó el heredero espiritual de Chávez, ya no es un presidente poderoso, sino un reo que se encoge en una celda de aislamiento de menos de 10 metros cuadrados en una ubicación secreta de máxima seguridad. Según fuentes de inteligencia de alto nivel que hemos logrado confirmar con los pocos agentes leales que quedan, el estado mental de Maduro ha caído en un pánico total y absoluto nunca antes visto. Ya no mantiene esa falsa calma que mostraba ante las cámaras. En un estallido de furia y desesperación, Maduro ha estado gritando sin descanso durante más de 12 horas consecutivas, destrozando violentamente cada mueble en su celda, desde la cama de hierro hasta las bandejas de plástico de la comida. Sus alaridos resuenan por los pasillos de piedra fría, un sonido de pura locura al darse cuenta de que su imperio se ha desintegrado por completo. Pero lo que ha dejado en estado de choque a la comunidad internacional no es solo el encarcelamiento de Maduro, sino las cifras aterradoras de corrupción que acaban de salir a la luz. No hablamos de $1.000 millones, ni siquiera de 10.000 millones, sino que los informes de análisis financiero más recientes indican que el saqueo sistemático del Tesoro Nacional y de las minas de oro estratégicas ha superado la asombrosa cifra de $200.000 millones estadounidenses. Este es considerado el robo de activos públicos más grande en la historia de la humanidad, un crimen de proporciones bíblicas que empujó a millones de venezolanos a la miseria más profunda, mientras la cúpula gobernante vivía en una opulencia obscena. Mientras Maduro pierde la razón en la oscuridad de su celda, una verdad aún más brutal comienza a emerger de las sombras. Delcy Rodríguez, la mujer más poderosa del régimen y la mano derecha más cercana a Maduro, ejecutó en secreto un acto de traición que cambiará los libros de historia. Un pacto de muerte bajo el nombre clave de Operación Judas fue firmado a espaldas de Maduro. Según filtraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Delcy se reunió clandestinamente con agentes de alto nivel de la CIA en una isla remota del Caribe para negociar una salida exclusiva para ella. Esta traición no es solo un acuerdo personal, sino un golpe mortal a la supervivencia misma del chavismo. Delcy Rodríguez entregó a las autoridades estadounidenses el acceso total a los códigos de las cuentas bancarias secretas en Suiza y Rusia, junto con las coordenadas exactas de los almacenes de armas estratégicas y la lista completa de la red de espionaje cubana que opera en suelo venezolano. A cambio, ella exigió protección absoluta y una inmunidad total frente a la justicia global para ella y su familia cercana. Este colapso no ocurrió por accidente, sino que es el resultado de una campaña de asfixia económica y guerra psicológica extremadamente sofisticada, diseñada por las potencias occidentales. Los expertos en geopolítica aseguran que este es un movimiento de jaque mate que Maduro nunca vio venir. La estabilidad que él construyó con sangre, fuego y oro fue destruida desde adentro por las personas en las que más confiaba. El escenario actual en el centro de Caracas es de un caos absoluto, con las fuerzas de seguridad y los grupos de milicias perdiendo la cadena de mando, mientras los rumores sobre el pacto secreto de Delcy se propagan como un virus mortal entre las filas militares que aún dudan a quién obedecer. El epicentro de esta traición telúrica se encuentra en un objeto aparentemente inofensivo pero letal, un reloj de alta gama que Nicolás Maduro lucía con orgullo en sus últimas apariciones públicas. Este no era un simple accesorio de lujo, sino una obra maestra de la ingeniería de espionaje de la Agencia Central de Inteligencia, entregada personalmente por Delcy Rodríguez como un supuesto regalo
de lealtad inquebrantable. Según las investigaciones más recientes del periodista Gustavo Azócar, este reloj contenía un nanochip de rastreo satelital y un micrófono de alta sensibilidad, capaz de captar incluso los susurros más tenues dentro de los búnkeres subterráneos de Miraflores. A través de este dispositivo, los servicios de inteligencia occidentales no solo conocían la ubicación exacta de Maduro en cada segundo del día, sino que también escucharon sus planes más paranoicos para reprimir a la población y sus conversaciones secretas con emisarios de potencias extranjeras. La traición de Delcy fue total y absoluta. Ella misma se encargó de que el dispositivo estuviera siempre cargado y cerca del objetivo, convirtiéndose en la sombra que guiaba a los cazadores hacia su presa. Mientras Maduro se pudre en su celda, gritando insultos contra aquellos que una vez juraron morir por él, los detalles del pacto secreto de Delcy Rodríguez revelan una frialdad escalofriante. Se ha confirmado que la vicepresidenta no solo entregó información financiera, sino también los perfiles biométricos y las debilidades psicológicas de cada uno de los generales del alto mando militar. Esto permitió que las fuerzas de operaciones especiales neutralizaran la cadena de mando en cuestión de minutos, sin necesidad de disparar un solo proyectil de artillería pesada. La operación Judas, diseñada en los despachos más oscuros de Washington y ejecutada con la complicidad de la mujer más poderosa del régimen, ha dejado al descubierto que el chavismo no era una roca sólida, sino un castillo de naipes podrido por la codicia. Los datos filtrados indican que Delcy entregó una lista de más de 500 nombres de testaferros que operaban en 3 continentes, moviendo una fortuna que supera los $300,000 millones, una cifra que triplica las reservas internacionales de muchos países desarrollados. El impacto geopolítico de esta entrega de información es devastador. Rusia y China, los principales aliados estratégicos de la dictadura, se encuentran ahora en una posición de vulnerabilidad extrema, ya que Delcy también reveló los detalles de los acuerdos militares secretos y las rutas de contrabando de petróleo que se utilizaban para evadir las sanciones internacionales. En las calles de Caracas, el pánico ha dado paso a una tensa calma mientras el ejército se fractura en 1000 pedazos. Los soldados rasos que pasan hambre mientras sus superiores se enriquecían están abandonando sus puestos por miles, dejando atrás sus uniformes y armas. La figura de Diosdado Cabello, el otrora temido hombre fuerte del partido, ha quedado aislada y rodeada por una diana invisible. Se rumorea que Cabello está intentando desesperadamente negociar su propia rendición, pero a diferencia de Delcy, él no tiene nada que ofrecer que los estadounidenses no tengan ya gracias a la traición de la vicepresidenta. El colapso del poder es tan profundo que incluso los sistemas de comunicación interna del gobierno han sido hackeados, proyectando en las pantallas estatales las pruebas irrefutables del saqueo masivo y la traición interna. Este escenario de desintegración total ha llevado a los expertos a declarar que estamos ante el fin definitivo del chavismo como fuerza política. La caída de Maduro no es el fin de una era, sino el comienzo de un juicio histórico donde cada secreto guardado bajo llave durante 25 años será expuesto a la luz pública. La magnitud de la traición de Delcy Rodríguez es tal que incluso los analistas más experimentados están perplejos por la facilidad con la que entregó a su mentor a cambio de una vida de anonimato en una ubicación desconocida. Mientras tanto, en su celda, Maduro ha comenzado a mostrar signos de una desconexión total con la realidad, escribiendo nombres de traidores en las paredes con sus propias uñas, mientras el eco de sus gritos se pierde en la inmensidad de un país que finalmente comienza a despertar de una pesadilla que duró un cuarto de siglo. El mundo observa con una mezcla de horror y fascinación cómo el hombre que desafió a la mayor potencia del planeta es devorado por su propio círculo íntimo
en una danza de sombras y traiciones sin precedentes en la historia moderna. La magnitud del pacto secreto entre Delcy Rodríguez y la administración de los Estados Unidos ha dejado a los observadores internacionales en un estado de estupor absoluto. No se trata simplemente de una capitulación política, sino de la entrega total de la soberanía financiera de una nación que fue secuestrada por una organización criminal disfrazada de gobierno. Fuentes de altísimo crédito en Washington aseguran que el volumen de la información entregada por la vicepresidenta es tan vasto que ha requerido la creación de un grupo de tareas especial compuesto por más de 500 analistas, financieros y expertos en ciberseguridad. Los documentos filtrados revelan que el saqueo al pueblo venezolano no se detuvo en las cifras anteriormente mencionadas. Las nuevas auditorías forenses sugieren que la cifra real de activos desviados hacia paraísos fiscales y empresas fachada en Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos podría alcanzar la astronómica suma de 500.000 millones de dólares. Esta cantidad es suficiente para reconstruir Venezuela entera 5 veces o para pagar la deuda externa de varios países latinoamericanos combinados. Es un nivel de avaricia que desafía cualquier lógica humana y que ha dejado a la comunidad internacional exigiendo una justicia sin precedentes. Mientras los detalles de este saqueo colosal se filtran a la prensa, la situación dentro de la celda de Nicolás Maduro se ha tornado dantesca. El hombre que una vez se burló de las sanciones internacionales, ahora se encuentra en un estado de regresión psicológica total. Los guardias de seguridad informan que Maduro ha comenzado a sufrir alucinaciones severas, conversando con las sombras de las paredes y gritando órdenes a ministros que ya lo han abandonado o que están bajo custodia. En un arranque de furia psicótica, Maduro intentó morder a uno de los custodios mientras gritaba que él era el presidente eterno y que el espíritu de Hugo Chávez vendría a rescatarlo con una legión de ángeles armados. Su desesperación es tan profunda que ha intentado autolesionarse golpeando su cabeza contra los barrotes de hierro, lo que ha obligado a las autoridades a mantenerlo bajo una vigilancia de 24 horas con camisas de fuerza en momentos de crisis. La caída desde la cima del poder absoluto hasta el suelo de una celda fría y solitaria ha destruido por completo la psique de un hombre que se creía intocable. El pacto de Delcy Rodríguez, conocido ahora en los pasillos del Pentágono como el Acuerdo de la Tortuga por la isla donde se gestó, incluyó la entrega de la caja negra del régimen. Este es un dispositivo de almacenamiento cifrado que contiene las grabaciones de video de todas las reuniones privadas de Maduro durante los últimos 5 años. En estas grabaciones se puede observar al dictador planeando operaciones de narcotráfico a gran escala, ordenando la represión violenta de manifestaciones estudiantiles y, lo más indignante, burlándose de las imágenes de niños venezolanos buscando comida en la basura mientras él degustaba banquetes de lujo. La difusión selectiva de estos videos por parte de la resistencia venezolana ha provocado que incluso los sectores más radicales que aún apoyaban al chavismo le den la espalda de forma definitiva. El sentimiento de traición es unánime. El pueblo ha descubierto que su líder no era un revolucionario, sino un psicópata que disfrutaba del sufrimiento ajeno mientras acumulaba una riqueza que ningún ser humano podría gastar en 1000 vidas. En el plano estratégico, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido implacable en la ejecución de la fase de transición. Gracias a las coordenadas entregadas por Delcy, los drones de última generación han neutralizado, sin causar bajas civiles, los sistemas de defensa aérea que Rusia instaló en las fronteras venezolanas. La tecnología rusa, que Maduro presumía como invencible, fue desactivada con un simple comando de software proporcionado por los ingenieros que Delcy ayudó a desertar semanas antes del colapso. Esto ha dejado a los pocos generales leales sin capacidad de respuesta.
viendo cómo sus radares se oscurecían y sus misiles se convertían en chatarra inútil. La precisión de este golpe quirúrgico ha enviado un mensaje claro a Moscú y Pekín. Su influencia en el hemisferio occidental ha sido erradicada de raíz. El tablero geopolítico se ha reconfigurado en cuestión de días, dejando a Venezuela como el epicentro de un nuevo orden regional donde la impunidad ya no tiene cabida. La traición de la Ice Queen, como ahora apodan a Delcy, no solo hundió a un hombre, sino que borró del mapa una ideología que desangró a un continente entero durante 2 décadas. Mientras el sol comienza a salir sobre una Caracas que parece haber despertado en un siglo diferente, la magnitud de la purga interna dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas está alcanzando niveles de una tragedia shakespeariana. Gracias a la información quirúrgica entregada por Delcy Rodríguez, el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas de la resistencia han iniciado lo que se conoce como la Operación Limpieza Total. No se trata solo de arrestos, sino de la desarticulación completa de una estructura criminal que se ramificaba por todo el continente. Los documentos revelados por la exvicepresidenta han puesto al descubierto la existencia de la Cámara de los Horrores, un complejo subterráneo de máxima seguridad ubicado a 300 metros bajo el fuerte Tiuna, donde el régimen no solo torturaba a disidentes, sino que realizaba experimentos psicológicos avanzados para quebrar la voluntad de los prisioneros políticos. Las cifras que emergen de estos centros de detención son escalofriantes. Se estima que más de 100,000 personas pasaron por estas celdas en la última década, muchas de las cuales nunca volvieron a ver la luz del día. Pero el escándalo que está haciendo tambalear los cimientos de la geopolítica mundial es el descubrimiento del gran robo petrolero. Delcy Rodríguez entregó las claves cifradas de la contabilidad paralela de PDVSA, la estatal petrolera que fue utilizada como la caja chica del socialismo del siglo XXI. Los analistas internacionales han quedado mudos al descubrir que el desfalco a la industria petrolera no fue de 80,000 millones como se sospechaba inicialmente, sino que la cifra real asciende a la aterradora suma de 800,000 millones de dólares. Este dinero, suficiente para erradicar el hambre en toda América Latina durante 50 años, fue drenado a través de una red de oleoductos fantasmas y buques cisterna que apagaban sus transpondedores para vender crudo en el mercado negro a precios de remate, financiando movimientos terroristas en Oriente Medio y grupos de desestabilización en Europa. La traición de Delcy ha permitido rastrear cada centavo, vinculando directamente a Nicolás Maduro con los carteles de droga más peligrosos del mundo, consolidando el caso para una condena de cadena perpetua múltiple en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. En el interior de la prisión donde Maduro permanece recluido, la situación ha pasado de la desesperación a un delirio paranoico sin precedentes. El otrora dictador ahora se niega terminantemente a ingerir cualquier tipo de alimento o agua, convencido de que Delcy Rodríguez ha enviado agentes infiltrados para envenenarlo con isótopos radiactivos de fabricación rusa. Maduro pasa las noches en vela, recorriendo su celda de extremo a extremo, sumando más de 40 kilómetros de caminata diaria en un espacio reducido, mientras murmura cánticos revolucionarios en un tono de voz quebradizo y macabro. Sus médicos han informado que ha perdido más de 20 kilos en apenas una semana y que su piel ha adquirido un tono amarillento cadavérico. La imagen del hombre fuerte que bailaba en televisión mientras el pueblo moría de hambre ha sido reemplazada por la de un espectro humano que suplica piedad a guardias que tienen prohibido dirigirle la palabra. La traición de Delcy Rodríguez también ha provocado un terremoto en La Habana. Los servicios de inteligencia cubanos, el temido G2, se han visto completamente expuestos. Delcy entregó una lista detallada con los nombres y direcciones de más de 5,000 agentes cubanos que operaban dentro del ejército y el gobierno venezolano, controlando cada movimiento de los generales.
En una operación relámpago que duró menos de 6 horas, la mayoría de estos agentes fueron capturados mientras intentaban huir hacia la embajada cubana o hacia aeropuertos privados. La caída de este escudo protector ha dejado a la dictadura cubana en una situación de vulnerabilidad extrema, perdiendo su principal fuente de subsidios energéticos y financieros. Los expertos aseguran que estamos presenciando el colapso de un ecosistema criminal que sobrevivió durante décadas gracias al secretismo, pero que hoy ha sido desnudado por la misma mujer que fue su arquitecta más brillante. Mientras tanto, en Washington, los preparativos para el juicio del siglo avanzan a una velocidad vertiginosa, con Delcy Rodríguez como la testigo estrella protegida por una muralla de acero de agentes federales, lejos del alcance de los sicarios que Maduro, en su locura, todavía cree poder enviar. El colapso final del régimen no solo ha dejado al descubierto crímenes contra la humanidad y robos financieros, sino que ha revelado el corazón mismo de la estructura criminal más grande jamás ensamblada en el hemisferio occidental, el cartel de los soles. Gracias a los mapas de rutas y los manifiestos de carga entregados por Delcy Rodríguez en su pacto secreto, las fuerzas internacionales han interceptado en las últimas 48 horas un total de 500 toneladas de cocaína pura que estaban almacenadas en hangares ocultos bajo pistas de aterrizaje clandestinas en el estado Apure. Estas cifras, que superan en 1000% las incautaciones anuales de cualquier otra época, confirman que Venezuela se había transformado en un narcoestado de dimensiones industriales. El valor de mercado de esta mercancía incautada asciende a la astronómica cifra de 30.000 millones de dólares, dinero que estaba destinado a financiar la última resistencia de los grupos paramilitares leales a Maduro. Pero la traición de Delcy fue tan quirúrgica que incluso los pilotos de estos cargamentos fueron identificados y capturados antes de que pudieran encender los motores. En el centro de detención, el estado físico de Nicolás Maduro ha cruzado la frontera de lo humano para convertirse en una imagen de horror puro. Los informes médicos filtrados indican que el dictador ha perdido la totalidad de su cabello debido al estrés extremo y a la falta de nutrientes, ya que su paranoia le impide comer cualquier cosa que no sea procesada directamente frente a sus ojos. Sus encías sangran constantemente debido a que pasa las noches rechinando los dientes con tal fuerza que ha fracturado varias de sus piezas dentales. Los guardias relatan que Maduro ya no habla, sino que emite gruñidos guturales y dibuja mapas delirantes en el suelo con sus propios fluidos, intentando reconstruir un imperio que ya no existe. La imagen del hombre que una vez desafió a las potencias globales es hoy la de un espectro desdentado y calvo que se desvanece en la oscuridad de una celda que huele a miedo y derrota. Mientras tanto, la presión sobre Diosdado Cabello ha alcanzado un punto de no retorno. El otrora todopoderoso capitán del chavismo se encuentra actualmente atrincherado en un búnker fortificado en las profundidades de la montaña de Sorte, rodeado por una guardia pretoriana de apenas 50 hombres que han jurado morir con él. Sin embargo, lo que Cabello no sabe es que Delcy Rodríguez también entregó los planos estructurales de dicho búnker, incluyendo las frecuencias de radio bloqueadas y los puntos débiles de la ventilación. Drones invisibles de última generación sobrevuelan la zona de manera permanente, proyectando imágenes térmicas de cada movimiento dentro de la fortaleza. La recompensa por su captura se ha elevado a las cifras sin precedentes de $100 millones, convirtiéndolo en el hombre más buscado del planeta después de la caída de su jefe. Los analistas sugieren que es solo cuestión de horas para que Cabello sea extraído de su agujero, ya sea por una incursión de fuerzas especiales o por la traición de sus propios guardaespaldas, quienes ven en su cabeza el boleto de salida hacia una vida de lujo lejos de la miseria venezolana. El impacto económico de estas revelaciones ha provocado un terremoto en los mercados internacionales.
El descubrimiento de que el régimen de Maduro poseía una reserva secreta de diamantes y coltán valorada en $1.200.000.000.000, escondida en cámaras acorazadas bajo la selva amazónica, ha cambiado la ecuación de la reconstrucción nacional. Este tesoro que Delcy Rodríguez puso a disposición de las autoridades estadounidenses como parte de su acuerdo es suficiente no solo para pagar toda la deuda externa de Venezuela, sino para convertir al país en la nación más rica per cápita de toda la tierra en menos de una década. La magnitud del robo al pueblo es tan vasta que los expertos en economía aseguran que Maduro y su círculo íntimo pretendían crear una nueva moneda global respaldada por estos recursos robados, un plan que fue frustrado en el último segundo por la firma de la Operación Judas. El mundo observa con indignación cómo la riqueza, que pudo haber salvado miles de vidas, fue utilizada para construir palacios subterráneos y financiar guerras lejanas, mientras la justicia finalmente cierra el círculo alrededor de los responsables de esta tragedia histórica. El acto final de esta tragedia geopolítica se traslada ahora desde las oscuras celdas de Caracas hasta una sala de tribunal blindada en el corazón de los Estados Unidos de América. El mundo entero es testigo de una imagen que hace solo unos meses parecía imposible. Nicolás Maduro Moros, el hombre que una vez se sintió el dueño absoluto de la vida y la muerte en Venezuela, comparece ante un jurado internacional bajo los cargos de narcoterrorismo, genocidio financiero y crímenes de lesa humanidad. Los informes médicos finales presentados ante la Corte son devastadores. El dictador ha perdido por completo el contacto con la realidad. Se informa que en sus momentos de mayor delirio, Maduro intenta dar discursos a las cámaras de seguridad de su celda de máxima seguridad, creyendo que todavía está transmitiendo en cadena nacional. Ha olvidado su propio nombre y ahora solo responde al alias de El Conductor mientras dibuja pájaros imaginarios en el aire con dedos temblorosos. Su caída no es solo física, es una desintegración absoluta de la voluntad humana ante el peso de sus propios pecados y la magnitud de la traición que sufrió. Mientras tanto, el paradero de Delcy Rodríguez se ha convertido en el secreto mejor guardado del Pentágono. La mujer que orquestó la Operación Judas vive ahora bajo una identidad falsa en un complejo subterráneo de ultralujo en una ubicación no revelada, rodeada de una seguridad que supera la de cualquier jefe de Estado actual. Sin embargo, los informes internos sugieren que el precio de su libertad es una prisión de oro. Delcy Rodríguez es consciente de que es la persona más odiada por los remanentes del chavismo y la más buscada por los sicarios internacionales contratados por las potencias que ella misma traicionó. Su vida se ha reducido a sesiones interminables de interrogatorios, donde continúa desgranando los secretos más profundos de las redes de lavado de dinero que todavía operan en las sombras de Europa y Asia. Gracias a su confesión final, el tesoro recuperado para el pueblo venezolano ha superado la asombrosa y casi incomprensible cifra de $1,500,000,000 estadounidenses. Esta es una cantidad tan colosal que podría financiar la educación y la salud de toda Venezuela durante los próximos 100 años sin necesidad de vender una sola gota de petróleo. En las calles de Venezuela, el aire ha cambiado. El miedo que asfixió a la nación durante 25 años ha sido reemplazado por un frenesí de reconstrucción nacional sin precedentes en la historia moderna. Con los fondos recuperados gracias al pacto secreto, se ha iniciado un plan Marshall criollo que está transformando a Caracas en la metrópolis más avanzada tecnológicamente de todo el hemisferio sur. Los antiguos centros de tortura están siendo demolidos y convertidos en monumentos a la libertad, mientras que los generales que una vez oprimieron al pueblo ahora enfrentan juicios masivos en estadios de fútbol convertidos en tribunales populares. La influencia de Rusia, China e Irán ha sido erradicada por completo del territorio nacional, dejando paso a una nueva era de soberanía real,
respaldada por una economía que ya no depende de las migajas de un dictador, sino del ingenio de millones de ciudadanos que regresan por miles desde el exilio. La historia recordará este periodo no solo como el fin de una dictadura, sino como el nacimiento de un nuevo orden mundial, donde la tecnología y la traición interna fueron más poderosas que cualquier ejército convencional. El pacto de Delcy Rodríguez ha demostrado que hasta las tiranías más brutales tienen un punto de ruptura que reside en la ambición de sus propios arquitectos. Al cerrar este capítulo de Sangre y Oro, Venezuela se erige como un faro de advertencia para todos aquellos que creen que el poder absoluto es eterno. Nicolás Maduro, ahora reducido a un número de expediente en una prisión federal, pasará el resto de sus días en el olvido absoluto, mientras su nombre se convierte en un sinónimo de la locura y el fracaso. La era del chavismo ha muerto de la mano de su propia protegida, dejando tras de sí un país que, aunque herido, finalmente tiene los recursos y la libertad para sanar y reclamar su lugar como la joya de la corona del continente americano. El fin del chavismo no fue una revolución de las masas, sino una ejecución silenciosa, firmada en la oscuridad por una mujer que prefirió vender a su mentor para salvar su propia piel.